Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desmenuzar una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que tiene a todos hablando. Sí, hablo de nuestro querido Can Yaman. Resulta que ha soltado una verdadera bomba sobre Demet Özdemir, y las revelaciones que han salido a la luz son, francamente, impactantes. Estamos hablando de detalles que hasta ahora se mantenían en secreto, y que salen directamente de una entrevista exclusiva en una revista muy prestigiosa. Si son fans de estas dos grandes estrellas, o si simplemente disfrutan de los dramas y las sorpresas del mundo de la fama, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, ya saben, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para darle al botón rojo de suscribir y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Vamos a empezar. Imaginen la escena. Can Yaman, uno de los actores más codiciados y con una legión de fans a nivel mundial, decide romper el silencio. Y no sobre cualquier cosa, sino sobre su relación pasada, o quizás aún latente, con Demet Özdemir, su CEO protagonista en la exitosa serie Erkenci. Ustedes saben que estos dos actores crearon una química innegable en pantalla, y esa química traspasó la pantalla para muchos de sus seguidores. Durante años los rumores de un romance entre ellos han sido constantes, alimentados por las miradas, los gestos y la complicidad que mostraban tanto en entrevistas como en eventos. Pero, ¿qué tan reales eran esos rumores? ¿Era solo marketing, o había algo más profundo? Pues bien, Can Yaman ha decidido darnos algunas pistas, y son más jugosas de lo que esperábamos. Según lo que se ha filtrado de esta entrevista, Can Yaman no solo ha hablado de Demet, sino que ha revelado detalles íntimos de su relación, o de la dinámica que existía entre ellos. Lo que más ha resonado es cómo él describe a Demet. La menciona no solo como una colega talentosa, sino como una persona que dejó una marca significativa en su vida. Y no solo eso. Se dice que ha confesado que hubo momentos en los que sintió una conexión muy especial, una atracción que iba más allá del trabajo. Esto, amigos míos, es oro puro para los fans que siempre soñaron con verlos juntos fuera de la ficción. Para entender la magnitud de estas declaraciones, debemos recordar el contexto. Cuando Erkenci se emitió, la pareja de Can y Demet se convirtió en un fenómeno. Su química era tan palpable que muchos creían que su romance era una realidad, a pesar de que ambos negaban oficialmente estar juntos. Sin embargo, a lo largo del tiempo, se les vio juntos en diversas ocasiones, compartiendo momentos que alimentaban aún más las especulaciones. Había viajes, salidas y gestos de cariño que parecían confirmar lo que muchos deseaban. Pero como suele suceder en el mundo de Hollywood y por extensión, en el mundo de las estrellas turcas, la línea entre la ficción y la realidad puede ser muy difusa. Can Yaman en esta entrevista parece haber decidido tender un puente hacia esa realidad, o al menos, a aclarar la suya propia. No se trata de un simple sí salimos, sino de una descripción mucho más matizada y emotiva de lo que significó Demet para él. Se habla de admiración mutua, de una conexión intelectual y personal que trascendía los escenarios. Él la describe como una persona fuerte e independiente y con un talento excepcional, cualidades que sin duda, él mismo valora mucho. Y lo más intrigante es que parece haber insinuado que hubo momentos en los que la posibilidad de una relación más seria estuvo sobre la mesa. Imagínense las implicaciones. Una de las frases que más ha dado de qué hablar, y que se ha destacado en los titulares de varias revistas turcas, es algo así como, Demet Özdemir es una mujer que me dejó una huella imborrable. Una huella imborrable. Eso no es algo que se diga a la ligera. Sugiere un impacto emocional profundo, algo que perdura en el tiempo. Y esto es especialmente relevante porque, hasta donde sabíamos, ambos han tenido otras relaciones después de Erkenci. Si Demet dejó una marca tan profunda, ¿qué significa eso para su relación actual con él? ¿Sigue existiendo ese sentimiento, o es un recuerdo agridulce de un tiempo pasado? Lo fascinante de estas declaraciones es que nos permiten ver a Can Yaman desde una perspectiva diferente. No solo como el galán carismático que vemos en pantalla, sino como un hombre que puede sentir y ser afectado por las personas que entran en su vida. Ha sido muy abierto sobre sus sentimientos hacia Demet, hablando de la admiración que siente por su profesionalismo y su persona. Y lo que es aún más interesante, parece haber insinuado que la relación profesional que compartieron se volvió algo más, algo que requirió una gestión cuidadosa para mantener el equilibrio entre el trabajo y los sentimientos.
Además, Can Yaman ha tocado un punto muy delicado. La presión mediática y de los fans. Él mismo reconoce que la expectativa de que ellos estuvieran juntos era enorme, y que esa presión pudo haber afectado la forma en que su relación se desarrollaba o se dejaba de desarrollar. A veces, cuando la atención es tan intensa, las relaciones personales pueden volverse un campo de minas, donde cada paso en falso es analizado y criticado. Quizás el peso de esa atención fue uno de los factores que impidió que su conexión se consolidara en algo más permanente. Otro detalle que ha salido a la luz y que ha causado revuelo es cómo Can Yaman describe los momentos que compartieron fuera de los sets de grabación. Menciona viajes espontáneos, conversaciones profundas hasta altas horas de la madrugada, y una complicidad que iba más allá del guión. Parece que hubo un entendimiento mutuo, una química que no se limitaba a las escenas románticas, sino que se extendía a su vida personal. Y ojo, no está diciendo que tuvieran una relación formal y pública, sino que hubo una conexión genuina, intensa y quizás no del todo explorada. Esta entrevista es importante porque rompe un poco el hermetismo que a menudo rodea a las celebridades. Can Yaman, al abrirse así, nos permite ver el lado humano de estas estrellas que a menudo parecen intocables. Nos muestra que detrás de los flashes y las alfombras rojas hay personas con sentimientos, con historias, y con conexiones que pueden ser tan complejas y significativas como las de cualquiera de nosotros. Y cuando esas conexiones involucran a dos personas tan icónicas como Can Yaman y Demet Özdemir, la expectación y el interés se multiplican exponencialmente. Los fans, por supuesto, ya están divididos. Algunos están eufóricos, viendo estas declaraciones como una confirmación de sus esperanzas y deseos. Otros, quizás más realistas, ven esto como una mirada nostálgica a un pasado que ya no existe, o como una forma de mantener viva la magia de Erkencikus. Lo cierto es que las palabras de Can Yaman han reavivado la llama de la especulación y el debate. ¿Podría haber una reconciliación? ¿Sigue existiendo ese sentimiento? Estas son las preguntas que ahora flotan en el aire. Y es que no olvidemos que la vida de las celebridades a menudo se desarrolla en un escenario público, pero sus sentimientos y relaciones son intrínsecamente privados. Lo que Can Yaman ha hecho es dar una pincelada de esa intimidad, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. Él parece haber querido honrar la memoria de esa conexión, reconociendo el impacto que Demet tuvo en su vida. Y eso en sí mismo es un gesto de madurez y respeto. La revista que publica esta entrevista ha tenido un golpe de suerte, sin duda, al conseguir estas declaraciones exclusivas. Y nosotros, como observadores de este fascinante mundo, tenemos la oportunidad de analizar y debatir sobre estas revelaciones. La forma en que Can Yaman habla de Demet sugiere un profundo respeto y una admiración sincera, más allá de cualquier interés mediático. Él la describe como una mujer que lo marcó, y esa es una afirmación poderosa. Así que para resumir un poco todo esto, Can Yaman ha decidido hablar, y lo ha hecho de una manera que ha dejado a muchos con la boca abierta. Ha revelado la profunda huella que Demet Özdemir dejó en su vida, insinuando una conexión que fue más allá de la pantalla y que tuvo momentos intensos y significativos. Ha hablado de admiración, de química y de la presión mediática que rodeaba su relación. Básicamente nos ha dado un vistazo íntimo a una parte de su historia personal que muchos estábamos ansiosos por conocer. Y esto es lo que hace tan fascinante seguir las vidas de estas estrellas. Nunca sabes cuándo van a soltar una bomba como esta. Y ahora, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué pensará Demet de todo esto? ¿Cómo reaccionará ante estas declaraciones? Solo el tiempo dirá si estas palabras reabren viejas heridas o si, por el contrario, fortalecen los lazos de amistad y respeto que, según Can Yaman, siguen existiendo. Ha sido un placer desmenuzar esta noticia con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto trayéndoles estas primicias y análisis. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Can Yaman? ¿Creían que había algo más entre él y Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les pareció intrigante e informativo, por favor, no se olviden de dejar un buen me gusta y de compartir este vídeo con todos sus amigos y seguidores. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.